Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo sí, en orden? Miércoles de estreno, si es que nos están viendo justo en este momento, 8:30 de la noche, quizá unos minutitos después. O quizá ya nos están viendo en el 2025, ahí nos dicen quién ganó. No, yo gané. Team Jorge Alberto. ¿Quién ganó hay algo más allá de ti? Ah, bueno, pero aquí nada más hablamos de estas cosas, no hablamos de los partidos de fútbol, ni de política, ni de todo eso. Pero nos gustan los chismes, que nos digan quién ganó. Les voy a contar un chisme. Mayra ya no me va a dejar leer sus llamadas ahorita porque siempre me pierdo. ¿Mis qué? Que ya no me vas a dejar leer las llamadas. No, es un me desastre, pierdo en el teléfono, leo otras, Pero es parte de su encanto. Pues a ver. Muchas gracias. La vez pasada estuvimos platicando con Rodolfo Naró. Así es. En el programa anterior. Y por acá ustedes estuvieron muy atentos. Muchas gracias en el chat. Decía, gracias a ustedes, dice José Alberto Villalbazo, estoy volviendo a leer El perfume después de 20 años. A ver si te impacta, a ver cómo te impacta distinto, pero dice, hace algún tiempo lo busqué en mi biblioteca, pero no lo encontré. Quizá lo presté y ya saben lo que sucede al respecto. Eso pasa. Abrazo a ambos. Y por acá, G. Camarillo Ciencias dice, suscribo lo que afirman en el programa con Rodolfo, dice, son muy pocos los primeros amores que prosperan. Son excepciones, los otros, los que se desbarrancan, que son inmensa mayoría, son decepciones. Excelente programa. Felicidades. Por acá Super Alecea dice, ya por fin pude encontrarlos, los buscaba en los periodistas y no aparecían y no sabía cómo entrar a Estudio B. Ustedes que ya son doctos en esto, que ya dominan Estudio B, el nuevo canal de Sin embargo al aire, pasen la voz, avisen que acá estamos también. Pasen la voz, que no se les complica tanto como a mí, a veces le pico y no si encuentro. Se le complica, ya me imagino a varios contertulios también, así que pasen la voz. No, pero lo de Estudio B ya me sale perfecto. Compartan la liga, compartan los programas anteriores, Likes. Por ahí dentro de Estudio B, hashtag La Tertulia, y aparecen todos los programas que hemos realizado, así que mándenos. Y si se suscriben también, porque yo como ya me suscribí a Estudio B, entonces ya entro más fácil. Entras directo, como sí, bueno, no, ya un conocedor. George Gomsro dice, estimados tertulianos, son un deleite, motivan para leer mucho, gracias, saludos y un abrazo a todo el equipo de Estudio B. Elvira Medina, saludos desde Tláhuac, uno de mis primeros libros fue Lo que el viento se llevó. Daniel Cruz nos saludaba desde Houston y nos decía que estaba leyendo La conjura de los necios. De Tul. Exactamente, que por acá lo mencionamos, ya no me acuerdo, creo que con Viviana, ¿no? Sí, Viviana creo Camacho, que sí, ¿puede creo ser? que sí. Pues muchas gracias por siempre estar presentes en La Tertulia, ya sea en el programa de estreno o en las retransmisiones cuando ustedes quieran que los acompañemos. Ahí nomás le ponen clic y ahí vamos a estar platicando de libros y chismes literarios. Pues hay que empezar, ¿no? Hay que empezar. Vámonos. Tú decías, Jorge Alberto, que no te animas a escribir de ningún escritor, que no te animas a convertir a ningún escritor en personaje. A ver, pero quiero ir un poquito más lejos. En realidad... No te vayas. En realidad no me animo a escribir casi de ningún personaje, de ninguna persona. No me encanta ese. O sea, ¿no te gusta el basado en hechos reales? ¿A ti no te gusta? No, como escritor, no, como lector, no, sí, como escritor, soy un no te consumidor de muchas de esas cosas, pero no, como que me siento incómodo, no sabría yo cómo rellenar esos huecos y además parto de esta idea. Si uno admira mucho al escritor, no hay que conocerlo, pero si ya uno cometió ese error, pues no hay que reescribirlo, porque sí se puede uno meter en un gran... A mí me daría mucho trabajo. Yo sé que hay grandes novelas con escritores vueltos personaje. Con escritores vueltos personaje, con artistas vueltos personaje. Con deportistas, ahora se ha puesto de moda. Hay, por ejemplo, libros ilustrados también, ¿no? Novela gráfica. Ajá. Hay también sobre escritores. Está, sobre Kafka. Hay una sobre, hay muchas, ¿no? Sí. Sobre García Lorca, sobre Frida Kahlo, o sea, no solamente escritores, sino artistas que también a través de la gráfica han sido llevados a reconstruir su biografía o realmente a convertirlos en personajes de ficción. De hecho, eso que dices, por ejemplo, mi imagen mental más clara de Edgar Allan Poe es un dibujo.
Claro. No es un retrato, pues, es un dibujo, es así, siempre me lo imagino de esa forma. Pero a mí me da trabajo, eso no significa que no haya, insisto, grandes libros o grandes obras de ficción en que los escritores reales se han vuelto personajes y hoy, pues, vamos a ir por ahí. Pero antes tienes que... tengo yo que dar huerfanitos. Es que me tengo que voltear. Traemos 3 huerfanitos. Tenemos uno de la entrevista pasada de Rodolfo Naró por ahí. Parece que sea el primero que ya Una eternidad para Eva. Lo entrevistamos. Mire, y además también trae una hojita aquí. No, esa hojita está doblada. Ya lo lastimas. Una eternidad para Eva. El contertulio que se lo lleve. No, pero no era de las impresas. Se puede amar a 2 chicas a la vez, de Rodolfo Naró. ¿Qué te gusta darle? No lo sé. Las 7 cabritas de Elena Poniatowska, de la biblioteca. Bueno, es que además hemos ido sacando libros de la biblioteca, de la nueva biblioteca Elena Poniatowska, y La máscara del rey maya, de Raquel Martínez Gómez, que también nos mandan nuestros amigos de Planeta. Hoy los 3 son de Planeta. Hoy los 3 son de Planeta. Muchas gracias a los amigos de Planeta. Aquí están estos huerfanitos. Recuerden que mañana a partir de las 10 de la mañana ustedes pueden mandar un correo electrónico a la dirección que está apareciendo y decirnos qué título es, más bien, ¿de qué título son las primeras palabras que estoy por leer? Vamos a las primeras palabras. A ver, pero tú tienes que leerlo. 1. Ahora sí dijiste el título del capítulo. La vez pasada ya me había dado chance de Jorge Alberto porque era 1. Romano. ¿No? ¿No? Arábigo. Romano, ¿cómo no Jorge hay? Alberto, ¿ya no ves? Ya no veo. Sí, es arábigo. ¡Qué susto! 1. Arábigo. No. A ver, se despertó a medianoche como solía hacerlo siempre en ese preciso momento, sin necesidad de despertador ni nada parecido, tan solo influida por el ansia que la obligaba a salir del sueño cada madrugada con puntualidad. Dudó unos instantes de que estuviera despierta, pues se entremezclaban en su interior los sueños y los murmullos de los sentidos, hasta que la sorprendió la inquietud que la embargaba antes de abrir los párpados, por miedo a que el sueño la hubiera traicionado. Sacudió ligeramente la cabeza y abrió los ojos en la oscuridad de la habitación. No había allí el menor indicio que le pudiera aclarar qué hora era, ya que abajo la calle no se adormecía hasta el amanecer, y las voces entrecortadas que le llegaban de las tertulias nocturnas de los cafés y de las tiendas eran las mismas desde el anochecer hasta el alba. Los únicos indicios por los que se podía guiar eran sus propias sensaciones internas, que actuaban como un reloj consciente, y el silencio que envolvía la casa, que demostraba que su marido todavía no había llamado a la puerta, ni había golpeado los escalones con la contera de su bastón. Ahí está. Puedo dar diferentes tipos de pistas. Por ejemplo, puedo decir quién fue la primera persona que me prestó ese libro. Pero eso como que sería una pista muy mala. Yo no sé. Bueno. Pero, ¿y lo ¿Quién conoces? fue la primera persona que te prestó? Un profesor de por ahí. Luego te cuento. Porque eso no va a ayudar. Ustedes. No. Fíjense cómo es. Segundo asunto. Es una de ella que se está despertando es de las grandes personajes femeninos de la literatura pues contemporánea, ¿no? El autor murió hace no mucho, entonces no mucho, son varios años, pues. Pero te iba a decir hace no mucho, espérate. Varios años, pues. Y los pobres que nos están oyendo en el 25, viendo en el 25, que ya saben quién ganó. El final de este libro es tristísimo. Ya, fue mucho. Ya párale. Puedes seguirme con más pistas. Oye, no te vas a acordar. ¿De qué fueron las primeras palabras del programa anterior con Rodolfo? Ahorita. En lo que se acuerda, vamos a la cortinilla del versus porque ya viene el agarrón. ¿Estás lista? Ay, cálmate. ¿Sabes? Me quedé pensando que la vez pasada trajiste trilogía. Dije, me debió haber traído los 3 de Matthew Pearl. Y ¡pum! Y yo los 17 de Scarmet. Tiene varios Scarmeta. No sé si 17. No, yo tampoco, la verdad. Tiene varios. Y Pearl ha de tener más de 3, pero es que mencionas 3 que justo dan en el tema, ¿no? Mayra. Sí. Pero tú, si quieres. ¿Yo empiezo? Mira, tienes el de la... tienes el viejito, el de Tengo el viejito, el de la película. Con esto no hay forma de que no gane yo. Ay, por favor. Libros con escritores como personajes, ¿no? Eso. El cartero de Neruda, de Scarmet. El cartero de Neruda... ¿Qué? ¿Por qué lo...? Pues es que es muy linda la pobre. Es que es el
fotograma de la película. Sí, qué bonita película. La película es muy bonita también. En el cartero, Skármeta pone a Neruda de personaje, pero ni siquiera es el protagonista de la novela. El protagonista de la novela es Mario Jiménez, que es un pescador en la Isla Negra, esta isla en Chile, donde le dio a Neruda por tener su residencia, y como no le encantaba el asunto de ser pescador a Mario, se convierte en cartero. Y todo el mundo le dice, ¿cartero de quién? Aquí nadie recibe correspondencia. De Neruda, que era el único que recibía y enviaba cartas por una parte, y con el que empieza a tener una relación a fuerza, porque Mario Jiménez, que es un hombre tremendamente simple, muy poco educado, pues ha sido toda su vida un pescador que no... ¿Quién le escribe tanto a usted? ¿Por qué le escriben tanto, no? Y evidentemente Neruda en esa época, que es una época anterior al Nobel, recibió un montón de correspondencia política. De hecho, es cuando gana Allende, él está en Isla Negra. Recibió un montón de correspondencia literaria de sus amigos, las cartas de Neruda. Esas no sé si están publicadas así como... Es más, Jorge Alberto Gudiño, yo creo que las tenemos en casa. Ok. Ahorita Las que lo cartas de dijiste Neruda. así como que hasta vi, creo, no sé. Y bueno, y toda su correspondencia con amigos, y pues eso le da trabajo. Y Mario, que es un tipo tremendamente simple, pero ¿por qué se anda escribiendo tanto? Como que ¿para qué? Pero poco a poco se va enterando de que es poeta, ¿no? Y él empieza a enamorarse de Beatriz. Y entonces viene esta frase maravillosa que es completamente efectista de que Mario le da un poema a Beatriz de Neruda, y Neruda se entera y se enoja y le dice, ¿pero por qué se enoja? Usted me dijo que la poesía es de quien la necesita, y yo la necesitaba para seducir a Beatriz, con quien, bueno, ya no voy a contar qué pasa, bueno, pero seguramente muchos de ustedes vieron la película. Si no la vieron, búsquenla, porque sí es una joya. Y además el Neruda está súper parecido. Está muy bien hecha la película, sí. Y el libro es muy bonito, es una novela en donde nos encontramos en efecto con un Neruda no protagonista, pero coprotagonista, que nos va resultando muy cercano, y además evidentemente Skármeta aprovecha para decir cosas políticas, para decir cosas del contexto histórico, para decir cosas de lo que pasaba con Chile, y con el asunto del Premio Nobel de Neruda, ¿no? Que finalmente también llega. Así que vaya votando, Team Jorge Alberto, no hay pierde. Team Mayra. Yo he andado muy de thrillers en los versus, oye, me estoy dando cuenta de ello. Y tú eres más lector que yo de eso, pero bueno. Ay, así como Alberto, miren, está dedicado. Ayer me llamaba la atención que este no esté dedicado, por cierto. No, porque todavía están aquí mis preguntitas, fíjate. Es que entrevistamos a Matthew en una fila hace, yo creo que 2007, 2008, pero es que yo por ahí. creo que el que nos dedicó es el otro, el de... Seguramente nos dedicó otro, pero este también tenía las preguntitas. 2009 es esta edición, así ya que se me olvidó cómo se llama. Bueno, tiene el Club Dante. A eso voy justo, hablando de quienes no se intimidan y escriben de sus escritores favoritos, no solamente que escriben de sus escritores favoritos, que los convierten en personaje, y que además los convierten en personaje de ficción. O sea, no solamente que hagan una recreación biográfica, sino que realmente digan, pues te voy a tomar prestado porque te voy a poner una situación de ficción por completo, ¿no? Tiene el Club Dante y tiene La Sombra de Poe. Ajá. ¿No? Justo por Dante y por Edgar Allan Poe. Y este es mi favorito, el último Dickens, porque Dickens siempre me ha parecido un personaje muy literario. Mucho, sí. Todo lo que lo rodea me parece fascinante, y además que viene en la novela este glamour que tenía y este poder que tenía de convocatoria. Era un rockstar. El hacer giras en Estados Unidos para ir a leer. Ajá. Y que la gente se abalanzaba, casi había portazo en aquella época, y lo recrea muy bien, por cierto, Matthew Pearl. Recrea ese momento que además él terminó muy mal en esas giras. O sea, Dickens terminaba agotado de esas giras en donde hacía estas lecturas y en donde era un rockstar. Entonces eso me encanta. Entonces hay algo, o bueno, parte de la anécdota real de que Dickens murió antes de poder terminar su última novela. Una última novela que, como sus novelas, como ocurría con sus novelas, era una novela por entregas, ¿no? Recordemos que eso hacía Dickens, como muchos en su época, y en este caso era una novela que estaba pensada para 12 entregas y que en este caso llegó solamente a escribir las 6 entregas. Y por ahí anda circulando, de hecho, la novela. Entonces, lo que aprovecha Matthew Pearl es ese misterio para crear un thriller mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el editor de Dickens en Estados Unidos se entera
de que algo está pasando con el manuscrito, ¿no? Y entonces decide que tienen que ir a buscar el manuscrito, que necesitan el manuscrito, que necesitan averiguar qué pasó con el manuscrito, y envía a uno de los empleados de la editorial. ¿Qué pasa con el empleado de la editorial? Misteriosamente. Tremendamente. Misteriosamente. Entonces ahora tiene que averiguar... Fue Dickens. Ah, no, ¿verdad? Ahora tiene que averiguar, Dickens ya está muerto, ahora tiene que averiguar varias cosas del editor. Más interesante. Tiene que cruzar el charco, cruza el charco con la hermana de este empleado que muere, pues uno, para averiguar dónde está el manuscrito, porque aquí viene otra cosa bien interesante sobre el mundo editorial de la época, para averiguar dónde está el manuscrito, para saber quién mató a este empleado y por qué lo mataron, y poco a poco van a ir descubriendo otros misterios alrededor del último Dickens, de la última novela de Dickens. Bueno, ya. Por supuesto hay opio, así, para que usted esté... Para que usted entre la cara de Mayra ya puede tener el meme de Mayra fumadora de opio. Para que usted entre en la neblina. En la neblina de... Tú ni usas memes, ¿por qué estás molestando? Tú no usas opio. No sé. Ay, gracias por decirlo, porque ya aquí me estabas dejando muy afectada. No, está todo el ambiente del opio. De hecho, en otro de los planos, el hijo de Dickens está contándose su historia, y está contando su historia relacionada con el opio y con la guerra. Y lo que yo decía, que con esto termino, es el tema de la piratería, que fue algo contra lo que Dickens estuvo peleando mucho ya desde aquella época, y este editor norteamericano también quiere evitar que caiga en manos de la piratería, porque para colmo su editorial está a punto de quebrar. Entonces, ¿qué es lo que va a rescatar a este pobre editor y a su editorial? Pues tener el último Dickens. Bueno, ya, mire, habló, porque pues no, la mijo, verdad es que préstame, no tenía como con qué. No, discúlpame, sí, este es delgadito, pero es una chulada de libro. O sea, claro, hay mucho que decir. Conmovedor. Imagínese todo lo que pasa en Team Jorge Alberto no apoya a los fumadores de opio, no está bien. Es muy literario. Pero sin opio no habíamos tenido a Sherlock Holmes, así que no molestes. No, era heroína lo que se metía Sherlock Holmes. Bueno, uno empieza por algo. Vámonos ya del versus, porque esto... Ah, no, espérate, todavía no nos vamos. Bueno, sí nos vamos del versus, es decir, ya nos fuimos del versus, pero, Jorge Alberto, nos tienes que contar, antes de que llegue nuestro invitado, ¿qué con el lado izquierdo del sol? El lado izquierdo del sol, que además puede ser una referencia geográfica o puede ser una referencia política. El asunto es que Mishima, Yukio Mishima, sí, el escritorcillo japonés que todos sabemos, el escritor enorme japonés que todos sabemos, que medio enloqueció, se volvió fascista y al final... Por favor, producción, pongan la foto de él, que la van a encontrar fácilmente. Así. Y al final él quiso... Mr. Japón. Él quiso formar un ejército y no todo, que al final todos se suicidaron, el único que se suicidó fue él, etc. Bueno, ese Mishima se vuelve personaje porque cuando tenía 30 y algo de años, Mishima hace un viaje a Nueva York, a Haití, todo en barco, luego de Haití a Mérida, y luego de Mérida a la Ciudad de México, y hace un recorrido muy largo en el que no sabemos bien a bien qué buscan, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero el asunto es que la novela de Christian habla sobre ese Yukio Mishima en México, y también hay otro plano que es Yukio Mishima en sus 20s, en su etapa formativa, en Tokio, ¿no? Y la relación con los escritores de la época y lo que intentaba, pero además esta parte muy autoritaria de su padre, aunque yo creo que era buena persona, etcétera, etcétera. Ahí todo en su contexto. Y todo eso, pues ahí está, en el lado izquierdo del sol. El lado izquierdo del sol de Cristian Lagunas, que creo que ya llegó. Así que vámonos a la entrevista. Ya estamos en la entrevista. Bueno, ya ustedes leyeron la cortinilla que dice. La entrevista. No, de hecho dice entrevista. No la has visto. Te acabamos de cachar. Muy mal, estás en falta. Pero bueno, después hablaremos con él ya en privado. Está con nosotros, porque además tenemos visitas, Jorge Alberto. Uy, me pones así en esta Ya llegó Cristian. Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo estás? Está con nosotros el papá de esta novela, El lado izquierdo del sol, Cristian Lagunas, que además ganó el premio Mauricio Achar Random House, que es un premio además que nos ha dado un montón de sorpresas gratas, ¿no? Autores que no habíamos leído, pues es un premio que se otorga. Si no me equivoco, Cristian, para poderte presentar tienes que tener no más de una novela publicada.
Sí, ¿no? Sí. Antes de presentarte al premio. No, y ha habido Entonces, grandes novelas. nos sí. da chance de encontrarnos ahí, pues, con autores muy jóvenes como Cristian, con personas que ya llevan un rato escribiendo, pero que no habían estado todavía pues, ¿no? O sea, no habían tenido todavía el despliegue que se tiene Así a partir es. de un premio tan importante que ha ganado ya mucha relevancia en nuestro país, que es el premio Mauricio Chávez. Pues nada Random más, House. el año pasado, para no ir más lejos, entrevistamos a Jimena. Ah, también entrevistamos a Jimena Jimena. Santolaya. Ay, sí, qué novela. Qué novela tan tremenda, tan violenta, y las voces, qué bien logradas. Sí, la verdad es que estamos contentos. Y ahora Ya, estamos ¿no? contentos porque está Cristian. Ya, eso. ¿Ya qué? Tú, es que Pues tú, hay yo, que lo ves que preguntarle tú ya cosas, quieres tú quieres entrar que con platiquemos Mishima. y ya. Tú ya quieres entrar con Mishima porque eres bien morboso. Mishima se presta. Eres bien morboso y sí, Mishima sí se presta, oye. Se presta bastante. Creo que lo suficiente como para que exista una novela sobre él, ¿no? O sobre lo que mucha gente piensa que fue. O sobre un momento de su vida y luego otra novela sobre otro momento de su vida y luego otra novela. Sí, alguien me preguntó si iba a escribir una segunda parte. Y digo, claro, podría haber una segunda parte, pero no sé. Pero claro, cada momento de la vida de Mishima y de cualquier persona en realidad da para una novela, ¿no? Entonces, esta creo que es una, pero hay muchas alternativas en otros multiversos. Bueno, pero al margen de esas alternativas y de ese personaje, lo primero es que a ti te encantaba Mishima, ¿o qué? ¿O qué? ¿O por Así qué? un día dijiste, ay, voy a escribir sobre Mishima. Un poco las dos cosas. Me encantaba como lector, sobre todo de mis lecturas adolescentes. Mishima había estado ahí muy presente, su fuerza dramática, algunas de sus escenas. Y después me había olvidado de él. Como lector realmente no había vuelto a pensar en él hasta que me encontré en mi Kindle con una biografía que había descargado hace mucho tiempo. Ajá. Y me puse a leerla y encontré este dato sobre su viaje y me enteré de un montón de cosas más. Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer una novela sobre esto? Y bueno, terminó siendo esta que está acá. Bueno, en ese por qué no te quiero preguntar, porque justo le he estado dando lata a Jorge Alberto desde el promo, que si él se atrevería a escribir sobre, bueno, convertir en personaje a un escritor. Yo no le puse que admiraras, yo nomás dije a un escritor, capaz pues, uno que te cae mal y entonces lo conviertes quizás sea en más fácil. personaje, quizás sea más fácil. Y Jorge Alberto insiste en que le intimida, ¿no? Hasta cierto punto, convertir a Cortázar en personaje, Guau. ¿no? Sí, hay que... Sí. Tú eres muy cara dura, cosa que agradecemos porque ahora tenemos el lado izquierdo del sol, pero en ningún momento te intimidaba justo eso. Al principio fue muy intimidante, porque claro, está esta idea de que estás narrando la vida de alguien, y sobre todo de alguien famoso, de alguien tan leído, pero en algún momento tuve que olvidarme de que estaba haciendo la vida de Mishima y el personaje cobró una fuerza propia, ¿no? No quería tanto deberle a la biografía o a la figura real, sino más bien hacer un personaje cohesivo dentro del libro, que no probablemente se correspondiera con esa figura real. No, pero yo quiero seguir dando lata con eso. Con lo de la intimidación. Pues es que ya una cosa es agarrar a Mishima, ponerlo ahí a solearse en Mérida y acalorarse, aunque no se acaloraba muchísimo. Otra cosa es hacerlo hablar. Sí. Y otra cosa es escribir cartas de Mishima. Ajá, claro. O sea, eso es así ya como lo más intimidante que se me ocurre, ¿no? Ahora voy a agarrar a Cervantes de o lo más personaje y voy a escribir. descarado, lo más Ajá, descarado también, es más pues. lindo. Lo que me habría parecido mucho más intimidante habría sido escribir toda la novela en primera persona, ¿no? Eso fue algo que no quería hacer, me parecía demasiado sacrílego, demasiado intrusivo. Pero tienes razón, quizá las cartas son aún más intrusivas, pero me tomé la libertad de hacerlas a partir de un epistolario que tiene Mishima con Kawabata, que está publicado en español y todo. Y un poco de ahí tomé este tono, ¿no? Un poco extender ese epistolario. Hay cartas aquí también para Kawabata, pero también hay otras para Shiro, que es otro personaje. Y en algún momento salieron estas cartas porque no me parecía suficiente esa tercera persona, ¿no? Entonces sentí que necesitaba ir un poco más allá, pero quizá no demasiado. Bueno, ya dijo Jorge Alberto que Mishima soleándose en Mérida, y eso, ¿no? O sea, encontrarnos a Mishima en México, digo, en Nueva York, en Tokio, pero encontrarlo en México, eso todavía le da un toque más rico a que podamos leer El lado izquierdo del sol acá desde nuestro país. Sí, y eso es justamente la parte más privada, ¿no? La más desconocida.
Creo que realmente nadie sabe qué hizo Mishima en México. Entonces, ahí queda el espacio para la novela. En Mérida sí estuvo también aquí el Día de la Independencia, que está en la novela. Eso es cierto, ¿no? Eso está en las biografías. Hay un par de notas de Mishima donde dice que vio los uniformes militares, ¿no? En el desfile, que le encantaron, pero no hay más, ¿no? Entonces, claro, porque además, si uno piensa en los años, en los 50, pues es difícil que hubiera más, ¿no? Uno no llevaba su cámara y sacaba 17,000 fotos de su viaje. Sí, por supuesto. Y además, como que quería también quería pasar desapercibido en ciertas cosas, él. Claro, aunque tengo entendido que sí hay un diario de viaje que está en japonés en algún archivo. Pero mi gran pregunta es también, ¿por qué no ha salido a la luz este diario, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la parte de la vida privada o de la escritura privada que nunca sale a la luz, ¿no? Entonces, ahí es donde esas interrogantes vienen a tener respuesta en novelas, ¿no? O en historias completamente ficcionales. Pero entonces, la parte de investigación, ¿cómo fue? O sea, de verdad, la parte donde regresas a tus lecturas de juventud y dices, no, sí me gusta este personaje, vamos a entrarle. Pues fue justo porque era tan intimidante, no quería quedarme mucho tiempo en esa parte de investigación. Leí las biografías, leí bastante sobre cultura japonesa, sin ser yo mismo experto en cultura japonesa, pero en algún momento fue como, bueno, no más, no puedo leer más Mishima, tengo que formar una idea propia. Exacto, como la novela tiene que tomar su camino. Y de vez en cuando regresar, ¿no? Para comprobar si algo hacía lógica, si no estaba haciendo otra vida completamente distinta, pero poco. No me detuve tampoco tanto a investigar. Me queda clara la tentación de lo mexicano, pues finalmente eres un escritor mexicano, Mishima en México, etcétera, que es algo que además probablemente muchos de los lectores no lo sepan de antemano, y eso está también muy bien. Sí. Y también me queda claro de todo lo que yo he leído sobre Mishima, no escrito por Mishima, que lo más llamativo es el final. Claro. Y tú decidiste no contar el final, y al contrario, contaste la parte de México y 15 años antes, 14 años antes, 10 años antes, la parte de Tokio, ¿no? Sí. Esa parte muy formativa, muy de sus 20s, acá está en sus 30s, ¿no? Sí. ¿Cómo elegí? Y bueno, y además luego los contrapunteaste, ¿no? Y los estuviste. ¿Por qué esa parte y no la otra parte? Porque no quería ir hacia lo evidente, ¿no? No quería. Me habría parecido lo más obvio hacer una novela sobre el suicidio de Mishima, que ya hay cuentos por ahí, ¿no? Hay ensayos alrededor, hay libros enteros alrededor de ese suicidio. Pero bueno, ¿qué pasa antes, no? ¿Cómo no permitir que el suicidio opaque lo que pasó antes? Y sobre todo, también al leer las biografías me di cuenta de que había una gran riqueza en esa juventud y en esa etapa formativa. Entonces me interesaba más ¿no? Ese Mishima pre-fascista, ¿no? Pre-radical. ¿Qué pasa antes, no? ¿Cómo se germina eso? ¿No? Claro, ¿no? Porque no sé si el suicida era enamoradizo de otra cosa que no fuera la muerte y la patria y lo radical. Claro. ¿No? Exacto. Aunque sí se ven ya algunas cosas en el Mishima joven, ¿no? Claro, bueno, es justo eso. Guapetón, el Mishima. Era guapo. Y yo, oye, ¿qué? Pues también forma parte y de... hace ejercicio. Sí, hay fotos donde se ve que se cuidaba el muchacho, pero hasta que se dejó de cuidar. Exacto. Pero yo decía lo de enamoradizo justo, pero también esa parte, ¿no? La parte de su homosexualidad, la parte de estar buscando el amor, o no sé si el amor, pues, ¿no? Pero estar buscando estar con chicos aquí en Nueva York, yo estoy bien en Nueva York, aquí en México. Esa parte también le da, es una parte muy vital, pues, al final. Sí, y que también es muy privada, ¿no? Creo que si hubiera pensado que estaba siendo más intrusivo en la vida de Mishima, no lo habría escrito. Pero quería ver esa parte también. Qué bueno, ¿no? Que no lo pensaste. No, bueno, hay que ser valiente también para entrar, ¿no? a las novelas. Y claro, pensaba en cómo habría sido esto, ¿no? Este turismo sexual, esta pulsión. Y por otra parte, esa relación con Shiro, ¿no? Que es... una parte mucho más personal, ¿no? Pensaba mucho en esta idea de cómo una figura deja detrás, ¿no? ¿Qué deja detrás una gran figura como Mishima, ¿no? Cómo invisibiliza en esa juventud primera a su amante, ¿no? Que además es real, es alguien que existe, pero del cual no sabemos mucho, ¿no? Que una cosa opaca a la otra. Es un eclipse total. Pues, totalmente. Entre la época, entre la cultura, entre el tamaño. ¿No? Muy difícil. Sí, es muy difícil.
Pero también pensaba que quería narrar la novela con mucha libertad y quería que el personaje tuviera una completa libertad para hacer lo que quisiera, incluso si se trataba de cosas ilícitas para la época o tabú, ¿no? Entendía que hay un mundo o una serie de códigos para el personaje que lo llevaban a entender el mundo de cierta forma y a encontrarse con personas que tenían esos mismos códigos. Entonces, para mí es una novela en la que el personaje puede ser completamente libre, incluso si esa libertad lo lleva a hacerse daño a sí mismo o a hacerle daño a otras personas. Hay una cosa que me interesaba mucho, que me interesó mucho en tu novela, y es que tu Mishima, al otro no sé, no lo conozco, es un personaje que se la pasa constantemente fantaseando, ¿no? Sí. Y entonces él mismo, y también gracias a la aproximación o narrativa que llevas a cabo, él mismo imagina al grado de que no nos confunde a nosotros, o eso luego se aclara, parece confundir él mismo el plano de la realidad, de su realidad con el de su imaginación. Y eso, bueno, a ver, me gusta porque probablemente muchos escritores hagan eso, sí. Pero lo cierto es que además en esos límites de la confusión suceden cosas. Entonces, ¿cómo le hiciste para ir desvaneciendo esa frontera, para permitir que justo en ese límite entre lo real y lo imaginario pasaran acontecimientos de la novela? Creo que pensaba mucho en cierta dimensión traumática, o en cierta elaboración psicológica en la cual el personaje está reteniendo cosas. En la novela, en efecto, hay estos momentos en los que el personaje parece confundirse o hallar escenas en un plano intermedio entre lo real y lo completamente imaginario. Pero todas esas escenas también tienen una correspondencia con otras escenas reales, llamémoslas de ese modo. Y es un personaje que creo que está acumulando esa violencia en la mente todo el tiempo. Y pensaba que, digamos, como en el 90% de la novela está solo, ¿no? Entonces siempre está él solo con su mente, y creo que es una manera que como escritor también me parece muy natural de ocupar el tiempo. Pero lo que pasa es que creo que él se dejaba llevar mucho, mucho más allá, ¿no? Y bueno, también tengo entendido que tenía un pensamiento muy torcido. Entonces, me parece muy natural que haya un cruce ahí un poco raro. Aunque sea en privado, ¿no? En lo más absolutamente privado. Eso que no le va a mostrar a los demás. Sobre todo en privado, ¿no? Sobre todo, claro. Yo por eso no cuento todo lo que... No lo hagas. No, yo tampoco quiero saberlo. En el caso de ya decíamos, ¿no? De Mishima se dicen cosas muy específicas. Yo jugaba con el tema de que es guapetón. Eso se habla mucho y la foto se exhibe mucho, ¿no? La foto en donde se ve que estaba él muy trabajado de sus músculos y tal, y el tema del suicidio. Sí. Tú lo leíste, luego lo recuperas. Ya convertido en tu personaje y con la investigación que llevaste a cabo, ¿qué te sorprendió de Mishima? O sea, al final, ¿qué te dice el Mishima que tú ya construiste que sí te haya dado algo más de lo que tú pensabas que ibas a encontrar al momento de escribirlo? Creo que me dio la certeza de que podía escribir una novela. ¡Wow! O sea, creo que, muy generoso, Mishima. Sí, claro, me dio como un sentido de identificación, ¿no? Porque al final esta historia es la historia de él como escritor joven, y yo también soy un escritor joven. Entonces, aunque somos radicalmente distintos, me hizo sentir mucha empatía, ¿no? Como una identificación con él. Y creo que también me sorprendió la idea de que incluso en personajes oscuros hay una gran belleza, ¿no? Y una gran luminosidad, y que uno no debería evadir los personajes que puede llegar a odiar o que son cuestionados o que son complejos, ¿no? Creo que justo por eso me encantó hacer la novela, por esa complejidad del personaje y ese frenesí que tiene. Esa reflexión que hace ahora Cristian sobre no evitar los personajes que son complejos, que nos cuestionan, que son oscuros, como escritores es una cosa, como lectores tampoco. Sí. Todo el tema ahora de la cancelación, de los libros que se quieren reescribir, ojo, no evitemos esas lecturas, no evitemos esas lecturas que nos confrontan, esas lecturas que nos hacen dudar, esas lecturas inmorales, no las evitemos, ahí es donde radica la conversación sabrosa, pues. No, y ahí es donde uno se puede salir de sus propios límites. Ese es el chiste también. Exactamente.
Algunas preguntas más antes de irnos a las difíciles. Bueno, es que ya que hablabas de esto, a ver, ya que le contestabas ahora a Mayra por un lado y por otro lado, ya que habíamos hablado de tus intromisiones, no te conformaste con Mishima, tenías que poner a Kawabata. Sí, me parecía... Ya estando en esto. Y ya iban, ¿no? Con otros tres están ahí haciendo col. Me parecía ineludible poner a Kawabata, que también es un Kawabata muy imaginario. En el caso de Kawabata no fui a investigar pormenorizadamente su vida, sino más bien es un personaje secundario, pero quería que tuviera una fuerza como maestro, como padre simbólico de Mishima. Y creo que la tiene. En realidad pienso también que la novela es mucho sobre la relación del protagonista con otros hombres en su vida, con figuras paternas. Hay un padre, el padre real, pero también está Kawabata, que es como otro padre. Y me parecía ineludible. Además, cuando uno lee el epistolario, te das cuenta de la importancia de esa relación, ¿no? Hay una carta de Mishima a Kawabata que me encanta, en la cual Kawabata está en el hospital y Mishima le dice en una carta: he consultado con mis padres y durante su estancia en el hospital usted va a necesitar las siguientes cosas. Entonces hace una lista como unas pantuflas, un tal. Claro, hay un cariño ahí. Que es una relación que tampoco muestra Mishima con otros personajes, ¿no? Esa es una relación peculiar, justo por eso tenía que aparecer. Oye, ¿y los nombres de los capítulos, los títulos de disciplinas? Yo ya decía yo que estaba muy trabajado el muchacho, pues bueno. Sí, creo que tiene mucho que ver con eso, con la idea de la Olimpiada, que también es un espectáculo, ¿no? Entonces yo pienso que la vida de Mishima fue un poco un espectáculo, pero también el deporte, que está obviamente muy ligado a él, pensaba que tiene mucho que ver no solo con la competencia, sino también con la guerra, con lo bélico, ¿no? Con lo violento. Y Mishima creo que representa muy bien eso, ¿no? Un espíritu atlético, pero también muy violento, muy competitivo, muy rabioso. Y quería un poco dinamizar la novela con estos capítulos, ¿no? Como si fuera una olimpiada. Y vanidoso también, ¿no? Absolutamente. Y también viene por ahí. Sí, absolutamente. Me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Justo ahora estoy pensando hacer un libro sobre el tema, sobre la vanidad. ¡Qué maravilla! Y este personaje es sumamente vanidoso, ¿no? Aunque sea en privado, pero también en una dimensión pública, ¿no? Cuando ves las fotos que mencionas, claro, hay una pose absoluta, hay una comodidad consigo mismo. O sea... Claro, e incluso en una época en la que ni siquiera llamábamos, teníamos ese concepto, ¿no? Entonces, creo que eso lo hace muy fuera de época, ¿no? Muy moderno, muy contemporáneo. Ahora se está recuperando mucho la figura de Mishima también, porque va a ser su centenario muy pronto. Entonces, claro, es un instagramero absoluto. Total, ¿no? O sea, sería un influencer. Total, sí, claro. Vamos ya, ¿no? A las preguntas. Vamos, hombre, porque además Cristian tiene cosas que hacer. Cristian, recomiéndanos un libro. Un libro. O dos, o tres, digo, para que se te ponga más complicada la cosa. Bueno, pensaba... Justo pensaba que me iban a preguntar algo así, entonces estaba en la mañana como, ¿qué libro puedo recomendar? Y creo que un libro que ha estado en mi cabeza los últimos meses, que me encanta, es El desierto y su semilla, de Jorge Barón Visa, escritor argentino. Es una novela increíblemente dolorosa, pero bellísima, cosa que creo que hace que ésta se identifique con ella. Esa, y quizá lo que estoy leyendo ahora, ¿no? Estoy leyendo Estambul, de Orhan Pamuk, ¿no? Es un libro precioso. Entonces, también. Es un viajezote. Sí. Es maravilloso. Sí. En algún momento lo comentamos acá. En la tertulia en radio. ¿De qué estamos hablando tú? No, acá. Pero no me acuerdo cuál es el tema. Bueno. Pero bueno, en la tertulia en radio, aquí o donde sea, esta tertulia siempre se ha tratado de el espacio en donde se comparten las manías de un lector, no escritor, de un lector, porque siempre se confunden. Como lector, ¿cuáles son tus manías? Dejar los libros a la mitad. Pero volver a ellos, ¿no? O sea, creo que cada libro tiene su momento. Leo muchos libros simultáneamente, me imagino que ustedes también. Todo el tiempo. Pero también no forzar las lecturas, ¿no? Creo que hay libros para fin de semana, hay libros para leer en la mañana, hay libros para leer antes de dormir. Me gusta tener un poco de todos. Copiar citas a cuadernos. Ah, ¿sí? También, sí. ¿Y tienes tu cuaderno, o sea, tienes un cuaderno especial? ¿Siempre son de algún tipo? ¿O es el que te regalan? Citas, no, tengo como un cuaderno en el cual siempre tengo como el proyecto en el cual estoy trabajando.
Y luego ahí se cuelan. Soy un caos con mis cuadernos también, ¿no? Pero justo lo de Mishima empezó así, ¿no? Copiando muchas citas y teniendo como un almanaque de palabras. Y eso, no prestar los libros. De plano tú bueno, sí eres de los que... Amigos muy cercanos, pero nunca vuelven, nunca han vuelto a mí los libros, ¿no? Entonces eso... Supongo que también parte de un lector es aceptar que los libros se van, como todo. Le voy a hacer una pregunta muy difícil, no tienes que contestarla porque también la página de la FIL la va a tener ahí toda la información, pero capaz que sí te acuerdas. Sí. Si nos están oyendo, si nos están viendo todavía en momentos cercanos, previos a la feria, se va a presentar esta novela en la FIL. Sí. ¿Te acuerdas del día, la hora? Sí, lo tengo en mi... A cabeza. Ver, dispara. Es el viernes 1 de diciembre a las 7 de la tarde, obvio. En el Salón I, Área Internacional, van a presentar Julián Herbert y Iram Rubalcaba también. ¡Qué maravilla! Pues ahí está para que tengan oportunidad, para que vayan, compren El lado izquierdo del sol, compren varios porque la Navidad ya se acerca y entonces van y se los va a firmar además. Entonces ya está armado el plan. Así es. Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, qué gusto. Gracias. Vamos a lo que sigue. Ay, qué bueno que Cristian sí fue muy cara dura. Porque no, o sea, no solamente por escoger, por decidir que sí va a escribir de Mishima en esta novela, sino por escribir esas partes más íntimas. Más íntimas, más. Y además ¿no? Están bien escritas. Está muy buena la novela. Sí. Búsquela, regálela. Y porque ya viene Navidad. Bueno, igual usted sí está en junio del 25 o en agosto del 24, díganos quién ganó. ¿Ganó qué cosa? Pues yo ando inquieta. A ver, para que ande menos inquieta, Jorge Alberto. Pero no te vayas a comer la cortinilla, espérate tantitito. Además voy a recordar que tenemos huerfanitos. Los huerfanitos están acá. Modélele de nuestros amigos de Planeta. Además, ya variaditos. Estoy todo torcido. La máscara del Rey Maya de Raquel Martínez Gómez. La Pony. Las 7 cabritas de Elena Poniatowska y Una eternidad para Eva de Rodolfo Naró, con quien platicamos la semana pasada. Exactamente. Uno se despertó a medianoche, como solía hacerlo siempre en ese preciso momento, sin necesidad de despertador ni nada parecido. ¡Ah, qué envidia! Tan solo influida por el ansia que la obligaba a salir del sueño cada madrugada con puntualidad. ¡Qué envidia despertar ansiosa! Porque si no, tu marido... Bueno, ya, no hablaré. Ya está dando más pistas. Pero no queremos más pistas, queremos nada más que ustedes mañana 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, nos digan, estas primeras palabras son de... título de... autor. Eso. Y los 3 primeros se van a llevar uno de los huerfanitos. Y ahora, Jorge Alberto trae un libro tan bonito. Eso dije la vez pasada. ¿Qué libros tan bonitos traes? ¿En dónde los trae? Pues en Divúlgala. ¿Por qué me haces ojitos? Está esperando que yo te diga, Jorge Alberto, ¿qué libro tan bonito traes? Oye, es que sí lo traigo bonito, pero ya me di cuenta, y tú ya te habías dado cuenta mucho antes, ¿de que en verdad yo me meto en unos problemones por los autores de los libros? Hoy no es tan difícil. Son Toshifumi Futamase. Ahí está. Toshihiro Nakamura. Es un tema de silabear. Con las ilustraciones de Yu Tokumaru. Bueno. El libro que traigo es Gran Guía Visual del Cosmos. Guigui de Yuyu. Gran Guía Visual del Cosmos. Eso. A ver, este libro, lo primero que tengo que decir es que es un libro que yo recomiendo ampliamente para chavos. Chavos. Qué cosa más linda. Está súper bonito. Qué cosa más linda. Yo pensaría que incluso en los últimos años de primaria, los pero monitos tan preciosos. En pleno en secundaria. Y es una explicación paso a paso del universo. Empieza con cuestiones muy, muy simples. Por ejemplo, ahí lo abriste en la página Año Luz y entonces explica que un año luz es una distancia de un montón de kilómetros, de creo que 9 millones de kilómetros, etcétera, etcétera. Cómo se define y demás. Hay satélites galileanos, planeta enano, triángulo estival. Pero luego, hacia el final, se va poniendo un poco más complicado porque entra la parte de la química, química protón, neutrón, electrón, sí, pero también quark, neutrino, bosones, leptones, materia, antimateria, la teoría de Kobayashi-Maskawa, me salió re bien, las 4 fuerzas fundamentales, la teoría de la relatividad general, todo ilustrado.
Todo ilustrado con evidentemente contextos que explican el concepto y que lo hacen muy bien, con muchísima claridad, como para que si les interesó a los chavos, agarren otro libro en el que profundicen un poco más, ¿no? Pero creo que como libro de divulgación científica de entrada, es una gran puerta a lo que luego puede uno encontrarse, pues, por ejemplo, en libros como el de Guidorf, que también recomendamos aquí, que es El universo en tu mano, que podría ser... Que no se apellida Guidorf. No. Pero lo dijiste... ¿Grifford? No sé. También bueno, yo estoy... Ahorita le digo. Bueno, usted lea o consígalo para sus hijos, para sus sobrinos, para... Ya viene la Navidad. O, pues, en una de esas uno también acepta, como acepto yo, que soy súper ignorante, y entonces pues, también a fuerza de leer cosas parecidas a uno se le van pegando algunas. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo muy contento, porque además... hay cosas que salen en este libro que no salen en otros, ¿no? Por Entonces, supuesto, así se va completando. El aprendizaje está súper bonito. Yo ahorita lo estaba viendo con mucha atención. Yo no sé para qué lo que se gastaban poniéndole el amarillito a la portada, pero... ¿Por qué? ¿De qué? ¿Pero qué tiene de malo? Se ve bonito. Poquito sí, se ve bonito. Ay, por eso no eres editor. Ustedes búsquenlo también por el amarillito. Y ya viene la Navidad. Es un gran regalo. Es un gran regalo. No hay pierde. O sea, de verdad no hay pierde. Y ya, que la tertulia, ve nomás la hora. Estamos grabando en un horario rarísimo. Pero vean nomás la hora, ya se nos va a acabar. Vamos a ver qué estamos leyendo todos aquí en la tertulia. Ay, pues nos seguimos con Blackie Books. ¿Qué estás leyendo? Es que están bien bonitos. Estoy leyendo el libro de la empatía. ¿Usted va a saber por qué? Porque es el Atlas de las fobias y las manías. 99 obsesiones para comprenderte a ti y a quienes te rodean, de Kate Summerscale. Está buenísimo, literalmente estoy leyendo porque uno no lo tiene que leer en orden, ¿no? Uno puede ir saltando. Y vienen desde las más conocidas hasta muchas que además son nuevas porque tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Como la fobia de dejar el teléfono celular en la casa. El miedo a perder el teléfono celular. O a no estar... algo se llamaba, ¿no? Algo así. ¿Nosofobia? Nosofobia, algo así. Creo que bueno. Que es dejarlo. Bueno, aquí vienen, como les digo, las típicas, pero vienen unas rarísimas también. Y digo yo que es el libro de la empatía, porque al final, por supuesto, pues si uno empieza a entender, si alguien nos dice que le tengo miedo a tal cosa, ¡ay, eso qué! ¿No? Bueno, finalmente ya son fobias que se están documentando psicológicamente, socialmente también, sociológicamente hablando, y que muchas, además, si viene una explicación sobre eso, que muchas parten también de temas evolutivos y de temas que tienen que ver con la supervivencia, es decir, quienes tienen miedo a las alturas o a caer pues es un miedo que justo nos va a prevenir o en algún momento a cierto... ¿no? Previno de algo, claro. De no irte hacia el vacío, ¿no? O el miedo a volar igual, o el miedo a las serpientes, o el miedo a las arañas, pues es un miedo evolutivo finalmente para evitar a los animales venenosos. Y otros miedos sociales o que provienen, y lo explica también sobre algunos, miedos sociales que provienen de eventos traumáticos. Claro. Que por supuesto que pueden definir, un momento traumático puede definir en adelante la relación con cierto contexto, con la naturaleza, con los animales, y convertirse en una fobia. Y de igual manera las manías, ¿no? Esas obsesiones. Hay manías que son muy lindas, que son manías que tienen que ver con los libros, como la bibliomanía. Hay manías que tienen que ver con la escritura, ¿no? O sea, incluso hay una que se utilizaba, o que utilizan algunos críticos para insultar a los escritores porque es el exceso, ¿no? Esa es la manía de estar escribiendo todo el tiempo y luego no todo... Claro, yo no culparía a los escritores, sino a quienes los publican, pues no todo lo que escriban es publicado. No. Pero varias que tienen que ver con la letra también. Dos cosas van a pasar con eso. Uno se va a enterar que es más normalito, pero también que puede que tenga unas que no sabía cómo se llamaban. Uno se va a enterar que es más normalito y se va a enterar que es más rarito. O sea, finalmente, eso es algo que dice Kate Summerscale. Yo pensé que solamente tenía miedo a volar. Cuando empiezo a investigar todo esto y pues me doy cuenta de que no.
La glosofobia, ¿no? Hablar en público, que nos da miedo. La globofobia, aversión a los globos. Bueno, pues tiene que tener, que además, luego también evidentemente viene la de los payasos, o sea, vienen las que son muy conocidas. Así como de agua. Y vienen... Oye, pero ¿sabes para qué estaba también buenísimo el libro? Para si uno tiene un taller literario, a ver, ahora cada uno de los participantes se echa un cuento de una fobia y así, ¿no? Ah, está bueno. O de una manía, para o de... Ajá, para ejercicios de escritura o de creatividad. Está bueno el libro. Está bien, ¿no? Está bueno que digo. El miedo a las plumas. ¿A las plumas de ave o a las plumas de...? Teronofobia. Uno de los niños decía, mi cuidadora conseguía que me quedara en una sola habitación metiendo una pluma en la cerradura. Si quería entrar a algún lado y me encontraba una pluma en la puerta, me quedaba petrificado y simplemente chillaba. Pluma de ave, ¿no? Pluma de ave, pero no pluma de bolígrafo. Pues. Ahí está, está buenísimo. Está bueno, yo estoy leyendo un libro que no traigo. Tim Mayra, pues ya, o sea, ya. Pero si va a andar de descuidado, o sea, francamente... No, es que lo estoy leyendo en electrónico. Y pues, o sea, eso demuéstralo, a ver. Traer un Kindle. No traigo el Kindle. Ah, ya ves. Pero traigo mi teléfono. Bueno, estoy leyendo Holly. La nueva novela de Stephen King. Ay, no, yo ahí sí paso. No, pero no es de miedo, no es de miedo. No es de miedo. Así le dicen luego a una, va al cine y sale todo afectado. Y luego ya anda con una fobia a 17 cosas nuevas. No, eso es no es de miedo. Y es como decir, la salsa no pica, ¿no? No. Es decir, Holly Greevy. ¿Cómo se llama? Greevy. ¿Cómo? G-I-B-R-E-Y. Dile Holly, hombre. Holly. ¿Todavía no entras en confianza? Holly es un personaje de novelas anteriores de Stephen King que yo no he leído. De Mr. Mercedes. Sí, señor. De Finders Keepers y de The Outsider. Yo tampoco las he leído, pero en esas tres novelas, Holly es un personaje secundario. En esta novela, que además se llama Holly, Holly es la protagonista. Holly a estas alturas es una detective privada a la que le van a encomendar un caso. Lo peculiar de la novela es que empieza con el secuestro y sí, es una suerte de secuestro. Hay dos viejitos que son profesores universitarios, 75, así, que una va en silla de ruedas. Y va corriendo otro profesor universitario. Más jovencito. 30 y tantos. Ayúdame, ya, porque es eléctrica y se le acabó la pila. Y le ayuda, lo inyectan, lo duermen y acaba despierto en una jaula, ¿no? Y parece que eso se ha repetido varias veces en los últimos años. En la universidad. Pues no es en la universidad, es que como es gringo, es así como a las afueras. ¿no? Pero no todos han sido universitarios, ¿no? Pero claro, ¿quién va a sospechar de estos profesores eméritos que además andan en silla de ruedas? Pero ya sabemos que son ellos o ya nos No, es el primer capítulo, así empieza la novela. Holly no lo sabe. A Holly le están contratando para investigar la desaparición de una chica. Tampoco hay que hacer mucha conjetura todavía. Me encantan varias cosas de Stephen King y de sus novelas. A ver, yo tampoco disfruto sus novelas de terror, ¿no? Aunque pues ya de adolescente sí me eché una que otra. Es un maestro ambientando, un maestro. Esto que les conté yo son 45 páginas, cae la lluvia despacito y uno se lo imagina absolutamente todo. Esta novela en particular sus novelas en general son muy actuales, pero a ver, la madre Holly acaba de morir de COVID, el socio de Holly está contagiado, está criticando a Trump porque dijo que no se pusieran vacunas, habla con unos, hablan con otros. Es una novela, probablemente la primera novela que yo leo ambientada justo en la pandemia. No trata sobre la pandemia, pero está ambientada justo en la pandemia. Y creo que eso pues le da un plus porque si todos los contextos a veces nos resultan más cercanos o más lejanos, justo la pandemia nos resulta cercana a todos. Entonces entendemos de qué se está hablando. Está bueno. Está bueno. Pero no lo voy a leer. Yo a Stephen King le tengo mucho respeto, me parece un Como gran Mayra escritor, ya confesó que no va a leerlo, Team Jorge Alberto. Team Mayra, porque no lo trajo, es un impresentable. Bueno, y el impresentable, por cierto, también les viene ofreciendo su novela, ¿verdad? Llévelo. Ya les dije varias veces en el programa que ya viene la Navidad. De verdad, regalen libros. No hay pierde, en serio que no hay pierde. Regalen libros. Si tienen oportunidad de ir a una feria, a una presentación,
porque es el autor que les interesa. Bueno, lleven su libro y compren otro, de la editorial que ustedes quieran, del escritor que ustedes quieran, compren otro que se los firme y va a ser un bonito detalle y un bonito regalo también que lleven. Eso a los intercambios, a las cenas, a todo. Regalen libros, en serio. Muchos libros. Ya Muchos dijo libros. Mayra y entonces ya. Muchos libros. Y ya se acabó esto porque esta tertulia tiene un fin, pero no así las lecturas. Así que vamos a estar pendientes a partir de hoy y hasta agosto del 24 nos digan quién ganó. Para que nos digan qué están leyendo también, para que nos digan qué hubieran metido en algunos de los versos también. Cuéntanos un montón de cosas. Estuvimos ahorita muy atentos en el chat en vivo, pero a lo largo de las semanas, de los meses, seguimos revisando también los mensajes que nos van dejando quienes nos están viendo ya muy diferido. Así es. ¿Y ya? ¿Sí? Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.